Bueno, seguimos, parte 2. Se nos interrumpió la transmisión. Estábamos hablando con el tema de la madre, de aquella concurso de mermelada, Carlos, que me decía, que yo decía recién, ¿no? Que qué importante para vos hacer cosas que hoy te quedan en la memoria, ¿no? Sí, porque hay hechos de chicos y hechos que yo te decía de mi madre, siempre muy creativa y esto de los apellidos a los Andes, la campaña de siempre adelante, todavía hoy es un buen recuerdo. Mirá vos. ¿Y eso Y se utilizó, ese eslogan se utilizó? no, creo que no. No, No, pero era muy bueno, era era, aparte bien creativo. sí, sí, muy creativo. ¿De dónde sacó mi mamá lo de los apellidos? No sé, pero realmente eh, formaba parte de esa formación que tenían Qué entre lindo. nuestros padres pero bueno, yo te decía que siempre agradecí ese empuje que mi mamá me dio y que en muchos momentos de mi vida lo sigue haciendo, ¿no? Claro. Nuestros padres siempre están ahí presentes. Como alumno, ¿cómo eras? Bueno, a propósito de este empuje que mi madre y esta exigencia hacia el mérito que mi mamá nos ponía, Sí, eh, todos, por lo menos mi hermana Claudia y yo, fuimos siempre alumnos que éramos destacados porque sentíamos esa responsabilidad. Ya cuando van pasando los años, mi hermana Mariana no nos fue tanto, pero no tenemos nada para decirle nada ya, para decir. nada para decirle. Quizá tuvo esa rebeldía que no teníamos nosotros. Pero yo sigo insistiendo que eso nos educó de entrada. Nuestros maestros en esa exigencia y nuestros padres, y en especial mi mamá, que ponía un camino y esta era la línea para seguir. Claro, Sí, sí. bien. Así que tenés muchos recuerdos de chico. Sí, a veces me pregunto, ¿no? Porque digo, estos recuerdos son, ¿por qué tanto? Y yo tengo la respuesta de que ha sido porque hemos vivido una infancia muy feliz, una infancia llena de juegos, de sentir la voz de mi mamá decir a cenar cuando estábamos aún abajo jugando en la calle a la pelota, de esa estadía en la escuela, ese estar en la escuela que era como nuestro club, la escuela. Yo Claro. vivía enfrente de la escuela y llegaban los hermanos de la Sagrada Familia aplaudiendo las manos diciendo, señores, se terminó, hay que ir a casa a estudiar. Y eran a todo esto capaz que más de las 6 de la tarde. Claro. Este, Yo no sé qué pensás vos, Carlos, seguramente vas a coincidir conmigo. Había algo muy importante cuando nosotros éramos chicos, mm, que no había tecnología, ¿no? claro, Hoy claro. la tecnología ha Sí, atrapado, me da la sensación, a los sí. chicos, a los de media edad Mira, y a los grandes sí. también, ¿no? Mira, yo creo que estamos atravesando un momento donde, de lo que nos llamamos la sociedad líquida, ¿viste? La sociedad en donde, ¿Se cortó vuelta? A ver. No estamos saliendo, no. No, está bien, no, está puesto al revés, Horacio. Hemos puesto al revés, no veía el micrófono. ah, No, lo hemos puesto al revés, claro. Me están marcando. Me asusté de vuelta y yo, se cortó de vuelta, no puede sí, ser. Bien, me decía Carlos, yo te hablaba del tema de lo que es la tecnología, ¿no? sí. Mira, yo te digo, la sociedad actual vive un momento donde, como podríamos llamar una sociedad líquida, ¿no? En alusión a los fluidos, a los líquidos. Es decir, todo pasa, todo es rápido. Es una era de la instantaneidad, en donde lo sólido, lo importante, lo estructural pareciera que no tiene más importancia. Nosotros vivimos esa etapa en donde era importante jugar a la pelota, hacer deportes, competir, en donde lo importante eran nuestros mayores. Y no voy a negar desde ningún punto de vista el avance de la tecnología y lo que significa para nosotros hoy disponer de un teléfono. Un teléfono hoy en día tiene mayor capacidad de datos que la más grande de las computadoras, como la que, por ejemplo, tuteló la ida a la luna del hombre en el 69, ¿no? Claro. Infinitamente más. Y todos hemos ido viviendo la miniaturización de la información, ¿no? Desde aparatos enormes a... Bueno, no discuto eso, la utilizo y de hecho la inteligencia artificial es algo que en algunos casos va a ser buena, en otros las ¿Te vamos a preocupa cuestionar. a futuro? Me preocupa mucho. Porque viste que hoy te Este, ponen a vos, por ejemplo, hablando algo que vos no decís, y Seguro, yo digo, eso puede llegar a ser me un problema. preocupa mucho. Soy de los que cuando muchas veces me mandan mensajes o algo, o por ejemplo, como parte de mi trabajo, días pasados tuve que generar una derivación de una paciente a un hospital de Buenos Aires
Me encontré preguntándole al interlocutor si era una máquina o era una persona. Y nunca logré que me dijera el nombre. El nombre. El nombre. Y en un momento le dije, si no me decís cómo te llamás, yo no sigo adelante con esto. Entonces ahí me dijo, somos del personal de administrativo, que yo disculpe, que esto, que lo otro. Así que me preocupa que perdamos esa humanidad que nos debe caracterizar. Y respecto de esto de la sociedad líquida, digo, debemos prestar mucha atención a no dejarnos, que nos lleve ese flujo de lo Claro. efímero, ¿eh? Sobre todo con nuestros chicos. Primeros trabajos, Carlos. ¿Laburaste con tu viejo en la carpintería? Sí, ¿Sí? papá, mira, a mi papá, además de ser ilustrador de muebles, de los que ilustraban a muñecas, de hacer algunos trabajos en lo que era la carpintería de Armentano y Viñó Hermanos, Estaba Rauch y 9 de julio, Rauschenberg. 9 de julio y Rauch. ¿Hoy qué hay ahí? Un restaurante y una farmacia y un negocio que vende elementos para las motos. ¿Eh? Eh, Posteriormente papá trabajó después en lo que sería la carpintería de la calle Centenario, ya entre Roque y 9 de Julio, en la calle Caneva. Vos la defendés mucho la calle Centenario. Sí, porque soy viejo, ¿viste? Soy viejo. Pero lo tiene muy bien merecido el nombre de Caneva. Sí, sí. Sí. No, y te decía, papá además trabajó en una época, digamos, importante de Sudantex, ¿no? Papá trabajó de la década del 70 hasta que cerró Sudantex en el 88. Pero además, papá, además de hacer los turnos rotativos, arreglaba cortinas de enrollar y tenía una gran clientela. A veces cuando yo venía, me decía, Carlitos, me decía, me tenés que ayudar con una cortina que es muy difícil. Y ahí íbamos juntos a arreglar las cortinas. Yo hoy sé perfectamente el oficio. Ah, eso te iba a decir. Te iba a preguntar, como carpintero, ¿vos sos el médico? No, de carpintería no. Lamento no haber aprendido más carpintería con mis tíos. Lamento no haber aprendido más lustre con mi papá. Pero una cortina de enrollar. Hoy se perdió toda esa actividad prácticamente. No digo carpintero, pero por ejemplo, ilustrador y esas cosas, como que. Pero si una cortina de enrollar se rompe, yo no llamo a nadie. La arreglás vos. La arreglo yo. ¿Tienes paciencia? Y más o menos. Y me faltan a veces herramientas. Pero, claro. Al señor Castaño, que no sé si todavía continúa arreglando las cortinas, pero lo llamamos él y él me dijo un día, tu papá me enseñó el oficio. Mira, yo lo llamé porque no podía yo resolverlo. Pero. Ahí empezaste, ¿esos son tus primeros trabajos con tu viejo? ¿O después? No, en realidad, mira, mis primeros trabajos, qué sé yo, vendí frutillas en la ruta y con eso me compré un reloj que aún tengo. Después, mis primeros trabajos en realidad... ¿Por qué frutilla, Carlos? Mira, frutillas era porque una familia de apellido Cela, que en realidad el señor Chela era el director de la escuela técnica, tenían una quinta donde hacían una producción de frutillas. Y junto con otro amigo, compañero de la escuela, Oscar Costanza, tomábamos parte de esas frutillas y las podíamos vender en la ruta. Y así nos hacíamos unos pesos, ¿no? Claro. Pero te diría que mi primer trabajo, en serio, estuvo vinculado a la docencia. En la facultad, sí. En la Facultad de Ciencias Médicas trabajaba como ayudante en la docencia de anatomía humana. Ese fue quizá mi primer trabajo formal, porque por eso se concursaba y nos pagaban un sueldo como ayudantes, y ese fue mi primer trabajo, por así decirlo. Sí. ¿Por qué elegiste la profesión médico? Primero porque y me decidí bastante precozmente. Ya en tercer año del secundario tenía claro. Ya tenías más o menos adentro mío que yo quería ser médico. Poco tiene que ver tal vez porque nosotros los médicos nos debe asistir primero una vocación por hacer lo que hacemos, de ayudar a los demás y estar al servicio de los otros. Y eso en el colegio lo teníamos muy agregado, muy agregado. Y quizá le deba todo esto al recuerdo que tengo de mi pediatra, el doctor Morgacini, a quien siempre admiré, y a un docente que tuvimos en nuestra escuela, que era el doctor Mario Lema, que te transmitía un amor por las ciencias biológicas muy especial, ¿no? Aún no recuerdo los dibujos del sistema nervioso central que a uno le hacían gustar todo eso. Entonces, a partir de ahí tomé una decisión de que sí, yo quería ser médico y me preparé incluso en el secundario para eso.
había una materia que era una materia muy difícil, que era química inorgánica y química orgánica, que la dictaba una profesora a quien recuerdo con mucha admiración, que era Angélica Sotile, Coti Sotile. Eh, yo me preparé para estudiar esa materia difícil, sabiendo que yo la iba a necesitar en medicina, e incluso iba a su casa a tomar clases particulares. Así que yo me preparé, y fíjate que yo termino quinto año en el año 79 y me voy a estudiar medicina en La Plata en el ingreso del año 80. Y sabes que no ingresé a la facultad, que eran ingresos muy rigurosos, por la diferencia de un punto. Por un punto no entré y me quedé en la puerta del ingreso. Y concurría de oyente, pensando que alguien se iba a ir de la carrera y la iba a abandonar y yo iba a poder entrar. Rendíamos entre 3.000 y 4.000 alumnos el ingreso y quedaban solo 300. ¿Eh? Y no pasó nada ese año, no pude entrar, me volví a Azul, un poco para allá, y me agarró la inundación del 80 en Azul, y ya me quedé acá estudiando y preparando el ingreso para el año siguiente. Claro. Bueno, nuevamente a mí me gusta muchísimo jugar con el tema de la infancia. ¿Alguna travesura de chico que haya hecho enojar a mamá o a papá? Que recuerdes. ¿Viste? Esas travesuras son sanas, yo digo. Mirá, en realidad, era un pibe tan así que me tenían tan cortito que me cuesta acordarme de alguna travesura. Quizá una travesura que me viene a la memoria es, mi mamá tenía unos adornitos muy bonitos, me acuerdo como una cuchara de porcelana china o algo así, bastante muy bonito. Y como estábamos todo el tiempo con la pelota, yo estaba con la pelota ahí en el living de casa y mi mamá que me decía, vas a romper algo. Vas a romper algo, ¿verdad? Y efectivamente, rompiste algo. Se rompió. Esa es la que más me acuerdo. ¿Sí? ¿Se enojó tu mamá mucho? Mucho. ¿Mucho se enojó? Sí, mucho. Mirá vos. Mucho. Mi mamá siempre se enojaba mucho. ¿Ah, sí? Mucho era. Ella era ama de casa. Mamá es ama como de se casa. utilizaba anteriormente, ¿no? Sí, antiguamente la mujer era ama de casa, ahora después como que... Siempre en casa con nosotros, mamá, sí. Mi mamá había trabajado en ETAM hasta que se casa. Y cuando se casa decide quedarse como ama de casa. Así que siempre la recuerdo a mamá en casa cocinando, dedicada a sus tareas. Y en una época también, ¿sabés qué hacía? Tejía pulóveres y los vendía. Tenía una máquina que se llamaba Guanora Maglia, que utilizaba unas pesas para traccionar el tejido. Y devanaba lana y hacía conseguir a nosotros nos vestía con lana, ¿no? Con claro, prenda de lana, todo hecho que picaba mucho siempre. Claro. Y vendía, tenía muchos clientes con eso, así que, pero mamá esencialmente es ama de casa. Mira qué lindo. Sí. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto recuerdo? Lo que me llama por eso la atención es que recordás hasta inclusive la maestra del jardín, ¿no? Es una cosa. Sí. La memoria, estás bien, muy bien estás. Por ahora sí, muy bien. Ahora en la época que vos la retás a tu mamá. Sí. Cambió. Sí. Ojo, no sé, a mi mamá es de esas madres que aún hoy sigo siendo ese. Sí, el respeto, obviamente, claro. Pero quizá mi mamá sigue todavía pensando que tiene cosas por delante, como por ejemplo que tiene que arreglar la casa, que tiene que hacer ese proyecto. Y yo a veces le digo, mamá, dedícate a vivir un poco más, salir un poco más y a veces hay que ponerla un poquito ayudarla a contener esa energía. ¿Está bien de mente? ¿Todo está bien ella? Sí, bueno, desgraciadamente mi mamá tiene un problema de salud visual, que una cosa que llamamos maculopatía, ambos ojos, la priva de una visión perfecta, o sea que tiene una visión más bien periférica. Entonces eso la limitó mucho, que si mi mamá no hubiera tenido esa limitación, realmente, Dios mío. Claro. Y debo reconocer con mi mamá una participación muy amplia en la cooperadora de lo que fue el hogar agrícola de Azul. Ella es muy querida en eso, mi mamá trabajó mucho por ese lugar y un lugar que además le hizo muy bien a mi mamá. Tener presente que mi mamá enviudó a los 50 años, y a partir de ahí dedicó su esfuerzo un poco a trabajar en ese hogar, que es un hogar que funciona como para las mujeres que viven en su casa, para las amas de casa, enseñando labores, cocina, etcétera. Mi mamá trabajó muchísimo por ese lugar y lo quiere mucho. Mira vos, ¿en qué circunstancia perdiste a tu papá, Carlos?
Bueno, desgraciadamente mi papá adquirió una enfermedad Fue muy joven, maligna, sí, y bueno, esa enfermedad lo llevó a fallecer a muy joven, fallecer. sí, sí. Me dijiste que tenía él. 53 años. Te pasó de ser el hijo más grande un poco a, no sé si llamarlo así, al sostén de la familia, porque sos el hermano más grande, tu vieja obviamente la pérdida de su compañero de la vida, Sí, y vos tenías que hacerte fuerte ante esas circunstancias, Carlos. sí, la verdad que eso pasó, es decir, uno sintió que tenía que adoptar un poco el rol de hijo mayor, conteniendo a mi mamá, tratando de que Claro, organizara su vida y un poco siendo el que conduce un poquito exactamente, pasaste a ser como la familia, sí, sí, claro, sí, el jefe sí. de familia. Pero la verdad es que especialmente mi mamá siempre también fue muy de mantener ese espíritu de su familia. No solo la nuestra, la que formamos los 5 integrantes de esa familia original, sino también la de su familia propia, la de mi mamá. Eh, Mi mamá, su segundo apellido es Comparato, y ella vivenció junto a sus primas y toda su familia una gran relación familiar que la volvió a ella como protagonista de muchas Claro. de esas historias familiares. Mira qué lindo, Sí, sí. qué lindo, cuántas historias lindas, Ajá. ¿no? Después vamos a hablar porque también te involucraste en la política. Sí, de la cual mi mamá fue mi principal opositora. No, no lo sabía eso. Bueno, sí, mamá no quería que yo me dedicara a eso. Mi mamá siempre me apoyó para que yo siguiera en la profesión médica. Y bueno, yo en algún momento sentí que eso era un llamado que yo debía atender. Y con total honestidad, la mayor honestidad que pude y dedicándome, como lo hice lo más seriamente como hice con todo, opté por ingresar en ese camino en el tiempo que me tocó. ¿Quién te hizo la invitación? Mira, eso vino de la mano yo estuve en compromiso con la función pública dirigiendo primero el hospital de Cacharí Sí, me entre lo los contaste años claro. 2003 y 2004. Después dirigí el Hospital Municipal de Azul, Ah, estuviste, fui director del hospital entre los años 2004, de 2004 al 2007, y Omar Duclos, siendo yo director del hospital bajo su gestión, me propone que lo acompañara en el camino político y me pide que fuera concejal. Y bueno, eh, ¿no lo dudaste o tuviste un... no lo dudé porque se venía viendo, lo venía madurando y me gustó mucho la función pública en lo que fue la gestión de los hospitales. Eso me pareció muy interesante. Pensé que yo venía de trabajar en Buenos Aires, dedicándome a una cosa muy específica y muy técnica de mi especialidad. Yo soy cardiólogo. Y cuando me vengo a vivir a Azul, yo tenía 40 años, cuando me vengo a vivir a Azul, eh, y se me ofrece ir a dirigir el hospital de Cacharí, no lo dudé, y paso de tener la visión chiquita, la de un solo paciente con un problema cardiovascular específico y muy técnico, a tener la responsabilidad de la salud de una comunidad como la de Cacharí. Y eso me gustó mucho, me provocó muchos desafíos con los cuales me sentí muy a gusto. Durante esa etapa es que me acompañó mi maestra Blanquita Chiafino, y posteriormente Omar me pide que dirija este hospital, que ese sí fue un desafío grande. Ustedes piensen que un hospital como es el Hospital de Azul, es un hospital que tiene más de 400 empleados, pacientes, familiares, proveedores, un presupuesto grande, así que era un gran desafío. Cuando Omar me propone que lo acompañe, yo no lo dudé. Y justamente con eso, por una serie de amistades de antes que yo tenía, especialmente el director del Colegio Sagrada Familia, con quien acabo de coescribir un libro que se va a publicar la semana que Eso viene. vamos a hablar un Te puedo poquito también. hablar, Claro. Manuelcio del Fabro me llama, él estaba viviendo en Tandil, y me pide se sabía de esto y me pide que fuera para adelante. Dice, dale con eso. Y a quien también debo un empujón es a Monseñor Miguel Zaine. El Monseñor Zaine, en algunas charlas que tuvimos, me dice, no tengas miedo de meterte en ese camino. Y me decía algo, y recuerdo Monseñor Zaine que me decía una frase y me dice, y le autorizo a que la use. Dice, la política es la forma más elevada de la caridad. Frase fuerte, es decir, Claro.
caridad entendida por decir, tenés que brindar a los demás. Entonces, bajo ese concepto, ingresé al Consejo Deliberante en lo que fue la elección donde Omar Cruz gana su tercer mandato Personas. y yo ingreso al Consejo Deliberante. Y ahí vas en primer candidato a concejal. Mi primer candidato. Claro. Eso fue una O sorpresa. sea que vos sabés que cuando él te invita, las posibilidades eran muy ciertas de que vos ingresas al Consejo O sea, Deliberante. al principio él me invita para que yo participe y unos días después, no recuerdo, pero no fue inmediatamente, me dice, Carlos, sos mi primer candidato. Y yo me sorprendí porque en realidad yo no venía de una militancia política activa, sino en la política siempre me interesó. Yo soy de los que creo que no podemos no involucrarnos en política. Todos hacemos política en algún momento, pero yo no estaba dispuesto, no había pensado en hacer una política partidaria y menos aún con un cargo electivo. Pero se tomó ese desafío y cuando Omar me dice, me acompañás en primer lugar, y esa es mi potestad, recuerdo que me dijo, esa es mi decisión, yo dije, bueno, por supuesto que vamos para adelante, lo hacemos. Así que ahí me ingresé al consejo y con mis compañeros concejales, especialmente con José Cordeviola, tomamos la decisión de decir, tenemos que aprendernos como si fuéramos alumnos universitarios, tres cosas. La ley orgánica de las municipalidades, el reglamento general de contabilidad de la provincia y el digesto con las ordenanzas más importantes del municipio de Azul. Nos pusimos a estudiar todo eso porque sentíamos que era nuestra responsabilidad. Yo ya la ley orgánica y las conocía un poco por mi función pública, claro, digamos, en la dirección del hospital. Pero bueno, asumimos con total responsabilidad esa decisión. Y mis primeros 2 años de mandato como concejal, digo, también me tocó reemplazarlo en el Poder Ejecutivo a Omar, así que tuve el honor del interinato en la Intendencia. Y ya en los segundos 2 años de mi gestión como concejal, me tocó presidir el consejo, que también fue un gran honor que el Consejo Deliberante me otorgó y aún lo recuerdo con mucho orgullo. ¿Te hiciste una autocrítica de esa gestión? Sí, todos seriamente debemos hacer una autocrítica de lo que hemos hecho. Quizá nos faltó ser más creativos, de haber pensado más en ordenanzas que beneficiaran a los ciudadanos de Azul. Seguramente nos faltó coraje para enfrentar algunos desafíos que no pudimos. Nos faltó coraje o no pudimos hacerlo, pero hoy lo miro para atrás y siento que sí, que podríamos haber hecho más cosas. O quizá me arrepiento de no haber entregado más tiempo del que entregué. Claro. Vos sabés que si hay algo que me preocupa, Carlos, a mí es el vocabulario, el enfrentamiento que hay hoy. De mi punto de vista, lo digo como un simple ciudadano, ¿no? Sí. Pero si hay algo que me preocupa es primero el vocabulario con el cual hoy se manejan, sí, en líneas generales, no voy a decir presidente, líneas generales. Me preocupa mucho eso se modificó muchísimo. Yo me acuerdo que en la época que vos estabas, por ejemplo, los concejales, sean del partido que sea, dialogaban, sí, estaba la posibilidad de si sabían que una medida del intendente era buena para la ciudad, ahí todos la apoyaban. Sí. Ahora yo interpreto que cuando uno quiere hacer algo, el otro quiere poner un palo en la rueda para que le vaya mal, ¿no? Mirá, digo, ¿se ha modificado? ¿Es mi pensamiento? Sí, ¿Estoy errado o no? Mira, yo no me he alejado del microclima político y especialmente del Consejo, pero muchos me lo han preguntado y me lo han dicho, ¿no? Ah. Pero quiero decirte en esto, mira, yo compartía la comisión de interpretación y legislación con un concejal opositor que era el querido y recordado Aldo Daer. Aldo Daer. Aldo Daer era un opositor fuerte a la gestión de Omar Duclos. Y con él compartíamos todas las semanas el trabajo en esa comisión, que era una comisión de muchísimo trabajo porque todo pasaba por ella. Y cuando el intendente subía un proyecto de ordenanza con alguna medida que sabíamos que beneficiaba a Azul, sobre todo en el tema seguridad, Aldo tenía una actitud muy responsable, es decir, esto suma, debemos que hacernos responsables de acompañarlo.
como así también, Aldo, tenía el código de cuando, sobre todo el presupuesto y algunas otras cosas, venía y nos decía, muchachos, esta noche yo voy a ser crítico, voy a dar debate en tal tema. Y bueno, notábamos que era una señal de un concejal que cumplía también con su rol de opositor, como debía ser. Yo no sé si eso siguió siendo así, no podría decírtelo. Pero días pasados, cuando fui a votar, me hicieron una nota en mi calidad de expresidente del Consejo y me preguntaron algo de eso. Y bueno, la verdad es que eh, siento que es nuestra esperanza como ciudadanos que los concejales puedan dialogar, que los concejales puedan entenderse y votar las mejores leyes. Eh, Porque todos están con el mismo propósito, ¿no? De un mayor Seguro, mejor. como por ejemplo, yo me alegro muchísimo, aunque yo no tenga la misma idea, misma como visión política, que la concejal Laurini hoy pueda haya sido electa para ir a la provincia representando a la séptima sección y que vaya, una azuleña vaya a estar allí. Eh, Como estoy seguro que muchos han reconocido la fantástica labor que hizo Lorena Mandagrán en el Senado de la provincia. Así que ojalá tengamos la madurez de dar ese paso que nos acerque como ciudadanos, que aquellos que tienen responsabilidades políticas lo piensen de esta forma. Carlito, te voy a hacer una pregunta que por ahí te va a conmover un poquito. Yo perdí a mamá de muy chiquitito y Ujú. siempre sueño que mi mamá baje un ratito y poder decirle todo lo que he hecho, más allá que yo considero que me ve. Si vos tenés la posibilidad de que tu viejito por un ratito pueda bajar, ¿qué es lo primero que le dirías? Mira, yo creo profundamente que eso ocurre. Te lo digo desde mi mirada más académica y atada a la ciencia, ¿no? Yo creo que hay una vida donde nuestros seres queridos nos acompañan Claro, y yo te diría que a veces hay que estar atento a las señales y los mensajes. Los mensajes no son tu mamá hablándote y seguramente acercándote pequeños detalles de la vida cotidiana donde ella te está hablando. Si yo lo tuviera a mi papá enfrente y lo tuviera por un ratito, yo le diría que bueno, que lamento no haber estado más tiempo con él o no haber aprendido más de las cosas que él me podía enseñar de su oficio. Y le agradecería todas las cosas que me dio sin que yo lo supiera. Hoy yo atiendo mucha gente que trabajó con mi papá en Sudantex y que lo conocían de esa época. Y todos me dicen o reconocen, no sabes la preocupación que tenía tu papá por seguir trabajando, haciendo turnos rotativos a la noche para que vos no te faltara nada y te recibiera. ay, qué lindo. Y con papá teníamos una especie de contrato virtual tácito que decía, vos metele para adelante, estudia todo lo que puedes y recibirte cuanto antes, yo te banco desde acá. Mira qué Yo lindo. si lo tuviera acá, le diría este, que, que yo no sabía de eso y que se lo agradezco Claro. enormemente. O sea que nosotros siempre sacamos de este programa, yo saco cosas importantes para quienes están viendo el programa. Y voy a contar esto, que también lo he contado en otro programa. Yo tengo una radio, entonces, previo al Día de la Madre, me llama una mamá, por eso te digo que es verdad lo que vos decís. Sí, Me llama una mamá llorando que su hijo no le hablaba. ajá, Esta mujer después muere, tenía cáncer ella. Entonces, yo hice un comentario y conmovió mucho a la gente. Yo digo, no saben lo que yo daría porque baje un ratito y poder decirle o abrazarla, o no sí, sé, sí, qué sí, me sale en ese momento que la veo. Bueno, sí. pasó el programa, esto era un sábado de la noche. El domingo, el Día de la Madre, yo sentí que alguien se sentó en la cama y me agarró la mano. Yo abrí los ojos y para mí era ella. Sí, sí. Por eso te digo que ahora vos que relacionás. No, seguro, seguro. Mira, yo siempre que tengo que tomar una decisión difícil, me trato de aislarme o salgo a caminar y en ese silencio interior, en el silencio del corazón, ¿no? Yo pienso en mi papá y le digo, papá, a ver, ordename y decime para dónde sigo. Y mirá, una cosa muy íntima de nuestra familia que te lo voy a confidenciar. Cuando mi esposa está embarazada de segunda hija, nuestra segunda hija, mi hija mayor tenía 6 años, ¿no? Habíamos estado muchos años con nuestra hija mayor y bueno, y nos fue la segunda. Y papá ya había fallecido hacía poquito. Y mi esposa venía atravesando un embarazo normal, normal totalmente, y
como pasa siempre con los embarazos, que tenía una fecha de parto para una fecha. Y una noche nos vamos a la cama, que yo, y viene mi hija Florencia y me dice, papá, el abuelo me dijo que me prepare que va a venir mi hermana. Nosotros dijimos, bueno, Flor, sí, ya va a venir, tené paciencia. No, no, yo lo escuché al abuelo y lo escuché hablar con una voz linda, porque como parte de su enfermedad mi papá había perdido parte de su voz. Claro. ¿Y qué pasó? 4 horas después, en esa madrugada, mi esposa me llama diciéndome, mirá, tengo contracciones y qué sé yo qué, y unas horas después nació mi hija. O sea que esa voz Esa voz fue así. fue, Al día de hoy, mi hija, ya una mujer, madre de 2 chicos, me sigue diciendo que eso ella lo sintió, que mira ella vos, lo qué lindo. escuchó, Qué conexión, ¿no? una conexión que los chicos tienen, se ve, ¿no? Claro. Y, y al día de hoy no me sorprende, realmente, no me sorprende, porque en el duro ejercicio de mi profesión, cuando yo veo fallecer una persona, yo percibo ese momento donde el cuerpo con vida y con una persona, un ser que es cuerpo y alma de una sola cosa, cuando se produce la muerte de la persona, uno pareciera percibir que hay algo que se separó. Claro. Y eso que se separó es eso que permanece vivo en nosotros. Muchos hablan que después de la muerte hay otra vida. Es nuestra fe esa, Claro, es decir, de que claro. existe una vida donde va a prevalecer, digamos, en donde ya dejarán de existir estas diferencias. Esta es otra de las preguntas que yo siempre quise hacer y siempre se lo hago a los profesionales. Mm, Vos hay mucha gente que te quiere porque yo en este momento que he hecho la nota, muchos me han escrito en privado, y, mirá, sí es mi doctor, es mi sí, médico, él. Digo, ¿qué pasa por tu cabeza cuando vos te encariñás obviamente con los pacientes, ¿no? sí. Y te encontrás con que un día uno fallece. Cada muerte de un paciente es como el primero. Es decir, todos cuando fallecen sentís que hay algo tuyo también Que se va, que se pareciera. va, que se va. Y los recordás y los pensás. Por eso te obliga a dar todo lo que puedas por ese paciente cuando llega ese momento. Pero bueno, nosotros, digamos, ayudamos a atravesar ese momento. Muchas veces curamos, muchísimas veces curamos. Muchos pacientes les he indicado cirugías complejas y les ha ido muy bien. Muchas veces acompañamos en el tránsito de sufrimiento de un paciente y nuestra principal responsabilidad es aliviar ese sufrimiento y acompañar a la familia en el devenir de una enfermedad que posteriormente termina con el fallecimiento de una persona. Claro. Nuestro compromiso debe ser hasta el final y cada paciente que uno pierde es como el primero. Yo miraba, un día estaba en el hospital, siempre me acuerdo de esta imagen, y un médico debió decirle a la familia Sí, del fallecimiento, ese momento debe ser realmente muy difícil, ¿no? Más sí, allá que uno por ahí está esperando sí, el desenlace a veces, sí, ¿no? sí, sí. Pero digo, para vos, Mm, profesional, En, enfrentarte a la familia y sí, decirle, En ese momento uno tiene que ser muy profesional, en donde primero hay que ser claro en los informes de la situación de enfermedad de un paciente. Es decir, cuando un paciente tiene una enfermedad compleja, hay que ofrecer todas las etapas de tratamiento, hay que ofrecer todo lo disponible hasta la última posibilidad. Pero cuando el paciente fallece, uno ahí tiene que ponerse firme, ser muy claro con la familia y ser muy profesional al momento de decirlo, porque la familia necesita en ese momento una palabra clara de que su familiar ha fallecido y luego acompañarlos en ese duelo y en ese dolor. te voy a pasar a otra etapa que es mucho más linda de lo que vamos a hablar ahora. Hace un ratito me hablaste de tu compañera de vida, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica, contame cómo la conociste, Mónica. Mónica, Mónica Liliana Kloster. Ella nacida en Quilmes. Cuando yo me recibo de médico en La Plata, yo me recibo en el año 87, eh, eh, mi compañero de estudio, que se casa con mi hermana Claudia, Gustavo Jiménez, fuimos amigos desde chicos. Nos fuimos juntos a estudiar, nos recibimos juntos de médico. Él se recibe unos meses antes que yo y empieza a hacer una guardia en unas ambulancias en Quilmes. Él me traslada luego ese trabajo a mí. Y por distintas amistades que hago en ese trabajo, en una reunión, digamos, de amigos, me presentan a mi esposa Mónica. Y bueno, eso le vino Mirá vos, en un amor casi a qué primera vista lindo. y llevamos hoy
37 O años sea de que casado. alguien te dio una mano, o sea, estaba el famoso cuando éramos chicos, haceme gancho, No, ¿hubo una especie o no? no, ¿O te largaste no, solito? me lo arreglé solo, Mirá, bien, como todo un porque por ahí caballero. otro decís, che, No, no, fíjate si como, me puede... ahí es donde hay que perder la cobardía. ¿Y dónde Ahí hay que ibas? ser. ¿Dónde frecuentabas No, los bueno, primeros lugares con ella? ¿Ibas a bailar? sí, yo vivía en La Plata, mi novia, que era Mónica, vivía en Quilmes, y yo me iba en el tren a verla. Mirá vos. Era época que podíamos ir a la noche en el tren, en el Claro, Roca de La Plata a Quilmes. Así que no, salíamos a las cosas que eran normales en esa época. Salíamos a tomar algo a los boliches de moda, íbamos mucho a bailar, no íbamos. ¿Y qué me pasó? Nos pasó que en el año 88 ya llevábamos un año de novios y me tocó irme a Buenos Aires a la residencia. Yo ingresé a formarme en cardiología en Buenos Aires y cuando terminé el primer año de residencia nos casamos. Así que y ahí se trasladaron para Azul. después ya no. Ya casados nos fuimos a vivir a Buenos Aires y vivimos en Buenos Aires hasta el año 93. En Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires capital. Yo hice la residencia en el Sanatorio Güemes de Buenos Aires, en donde en ese momento la Fundación Favaloro estaba ahí en el Sanatorio Güemes. Y en el año 92 termino mi residencia y en el año 93, circunstancialmente, porque me contratan en una institución médica de Quilmes que hacía cirugía cardiovascular, me contratan como cardiólogo de ese grupo, así que nos volvemos a Quilmes, de casualidad, pero volvimos y nos radicamos. Y vivimos en Quilmes 10 años más, así que yo trabajé allá hasta el año 2001-2002 que decidimos volvernos a vivir a Azul. Volverme yo a vivir a Azul con mi familia. Entonces, claro, ella era algo nuevo, era algo nuevo. Sí. ¿Y tu hija la más grande? Mi hija Florencia, Florencia, primero te quiero preguntar algo. Contame el momento cuando te enteraste que ibas a ser papá, por primera vez. Esos momentos son... esos momentos son de la sensación de decir, bueno, voy a iniciar una nueva etapa de mi vida. Por aquel entonces uno tenía mandatos, era, no te podés casar hasta que no te recibas. Cuando te recibí, te podés casar si entraste en la residencia y cuando hiciste el primer año de residencia. Y después te pasaste el primer año de residencia, que es una etapa muy dura, Sí. ahí está, en condición de tener hijos. En condición de tener hijos. Yo los cumplí todos los mandatos. Y bueno, y te digo más, no solo recuerdo ese momento que me entero que voy a ser papá, pero sino cuando nace mi hija que yo estuve ahí. ¿Ah, estuviste en el parto? Estuve ahí. Y además en ese momento no se usaba hacer una ecografía para mirar el sexo. Así que yo me enteré de que Florencia era Florencia, que era una mujer en el momento que nace. ¿Deseabas una nena al principio cuando vos soñabas con un hijo? No, estaba... Pero que venga, está bien. Pero ver nacer a mi hija fue algo... vi nacer a mis 3 hijas. Las vi en vivo y en directo ahí. A las 3. A las 3. Y así que vos tenés Florencia de cuánto? De 36 años. ¿Después? Después tengo a Melanie de 29 y Carla de 27. Esta fue la última. Esta fue la última, sí. Carla, mi hija Carla, se llama Carla porque nació el mismo día de mi cumpleaños, de parto natural. ¿Y el día de tu cumpleaños? ¿Qué te regalo? Aún hoy sigo pensando en esas asociaciones que ocurrió para que naciera ese regalo, ¿no? Claro. Siempre digo, nosotros esperábamos un varón, buscamos un varón, teníamos 2 hijas y claro, queríamos un varón. Y ahí sí ya sabíamos por la ecografía que iba a ser una nena, y bien, fantástico, pero nunca me imaginé que iban a ser el día de mi cumpleaños de un parto espontáneo y natural. Eso es lo loco. Qué lindo. Así que, ¿cómo se llama? Carla. Y hace un ratito me nombraste que tenés nietos también. Tengo 2 nietos. 2 nietos, ¿2 y Florencia? Florencia, mayor. Corita, de 4 años, y Vico, que cumple 1 año ahora el 8 de octubre. ¿Sos un abuelo que malcriás a los nietos? ¿No? Sí. Un poquito sí. Muchísimo. Un poquito sí. Muchísimo, sí. Sí. Respetamos a rajatabla la educación de sus padres. Claro, obviamente. Nosotros nos tocaba malcriar. Claro. Pero ustedes los malcrían de vez en cuando. Esa es la regla. ¿Y la abuela cómo está con los nietos? No, es... Mi esposa siempre fue una madre fantástica. Mi suegro me decía,
no sabes cómo Mónica, cómo va a criar tus chicos, Mónica, porque ya se le veía como una gran madre. Pero con mis nietos con los nietos es todavía superior, es mucho más abuela. Qué lindo. Sí, sí. En parte, ¿ves lo que era tu mamá con tu compañera de la vida? Con los chicos, así, con las hijas. Porque por lo que vos me decías recién, te dejó algo muy claro tu mamá, que era el estar permanentemente con ustedes, criarlos. Sí, mira, mi profesión me obligó a estar mucho tiempo dedicado a la formación y yo lo que soy y he podido hacer durante mi profesión médica se lo debo en gran parte a mi esposa también, porque mi esposa me dio todo ese lugar de tiempo para que yo me desarrollara. Una residencia, la formación de posgrado, varios posgrados que hice posteriormente. Y si bien mi esposa es maestra y luego maestra de inicial, me ejerció muy poquito la docencia y siempre estuvo 100% dedicada a la familia, ¿no? Y a la crianza de nuestras hijas desde la casa. Así que debemos ser uno de los últimos matrimonios que ha tenido la suerte de poder hacer que la mamá de la familia pueda estar con los chicos. Eh, el doctor Agosta, cuando también en este lugar, en este hermoso lugar de Metrio que estamos hoy, nos decía que es una profesión que te quita mucho tiempo a la familia. Sí, ¿A vos te pasa lo mismo? sí, ¿Sentís? sí, en la época sobre todo de las guardias, la época que uno es más joven y tiene que estar fuera de casa. Eh, Así como es una profesión tan extraordinaria y tan hermosa, que pide todo, te pide tu tiempo, te pide tu dedicación, te pide tu cabeza, te pide tu inteligencia, te pide tu dedicación full time para los enfermos. Eh, pero nada de eso se sostiene si no también te dedicas a la familia. Así que el secreto está en también darle los tiempos que corresponden a la familia Claro. para estar junto a nuestros hijos y tener una familia que comprenda también que hay momentos donde está esa vida familiar armada, una necesidad de asistir a un enfermo de una manera urgente ocurre, ¿no? Así que bueno, y ese juramento que hacemos también vale para ese momento, ¿no? Estamos dedicados a eso. Con tu compañera de vida, ¿dónde estás viviendo? Eh, bueno, la casa de nuestra familia con mi esposa, es acá en Azul, en la calle Roca 1185. Ahí el lugar donde metiste la pileta. Mira, nosotros vivimos en Villa Piazza Centro, eh, más allá de las vías del ferrocarril, donde, donde todavía se siente el ruido del molino, ¿no? Eh, eh, yo compré esa casa que era una casa de un tío abuelo mío, de uno de los carpinteros, y una casa que después acomodamos para la necesidad de nuestra familia. Y en un momento determinado, sí, quisimos poner una pileta ahí y me recordabas una anécdota que yo la tengo. eh, eh, Tuvimos que poner la pileta por encima de una pared que gentilmente los abuelos de Chepare, que eran nuestros vecinos, nos permitieron pasar por su casa para pasar la pileta al patio de la mía. Está con el tema de bicicleta también. Sí, Perdón, me contaron que fuiste al sur sí, en camioneta y te llevaste la bicicleta para pedalear. claro, bueno. Tengo la suerte de tener un grupo de amigos fantásticos, que compartimos amistad desde hace muchísimos años, desde que éramos chicos también, y se dio ese gusto por salir en bicicleta, salir a hacer lo que se conoce como cicloturismo, ¿no? Salir con nuestras bicicletas, llevar alforje y llevar lo que nos va a ser necesario para una estadía fuera de casa, carpa incluida, etcétera, etcétera, y hicimos varias salidas. Las que yo participé fueron un cruce a Chile, a través de Trevelin, por Trevelin al sur, y vuelta por Futaleufú de nuevo a Trevelin, esa fue hermosa. Estuvimos también en Villa Pegüeña, cruzando alrededor del lago Aluminé, y también hicimos un viaje donde llevamos nuestras bicicletas en el avión a Ushuaia. Y recorriendo Ushuaia en bicicleta pudimos llegar hasta el lugar
donde se termina la ruta, que es un lugar que se llama Moat. Es un lugar al lado del canal de Bigue, donde hay un puesto de prefectura que monitoriza el ingreso de los barcos a la bahía de Ushuaia, y estuvimos ahí. Más allá de eso es todo agreste, Península Mitre. Así que eso lo hicimos en bicicleta, con lluvia, con viento, y fue una experiencia Qué fantástica. lindo. Te quería preguntar por una alegría. Seguramente tuviste muchas, pero una que te venga a la memoria. Y una alegría muy, muy importante fue cuando me recibí. Fue cuando me recibí. Un poco porque si tengo que decirte esto en lo personal, fue haber logrado un proyecto a los cuales toda nuestra familia y mis padres me acompañaron. Y por eso que te decía de ese compromiso con mi papá, que yo sabía que lo había cumplido. Esa fue una gran alegría. Y porque además yo sentía realizado mi vocación y haberlo logrado con sacrificio, con tiempo, con un programa de largo. Uno tarda entre 6 y 7 años en completar eso. Y yo íntimamente lo siento como una gran alegría. Eso. ¿Una tristeza? La muerte de mi padre y la muerte de mis abuelos maternos, ¿no? Sí, mi abuelo Mario Ferrari, un abuelo que siempre recuerdo, que siempre quiero mucho. Y así que esa es una tristeza que siempre es grande, ¿no? Qué grande. ¿De tus abuelos tenés muchos recuerdos? Muchísimo, muchísimo. Mira, mis abuelos maternos, María Angélica Comparato y Mario Pedro Ferrari, fueron mis padrinos. Eh, y ellos dos eh, los recuerdo con muchísimo cariño, a mis abuelos. Y mis otros dos abuelos paternos, Juan Viñó, te contaba, y mi abuela Rosa Laborde, eh, eh, siempre también los recuerdo con un gran cariño, especialmente mi abuela Rosa, que mi abuela eh, eh, vivía en una extrema pobreza, mucha pobreza. Pero recuerdo hoy el cariño y sus palabras cada vez que yo la íbamos a visitar, hablando de la alegría que le daba que yo fuera. Si la vida se te termina hoy, Mm. ¿qué te queda pendiente? Eh, Vivo para que no me quede nada pendiente, pero probablemente casi me tengo que ir a las palabras de Borges, ¿no? Trataría de ser más feliz, ¿no? Trataría de tener Gracias. una cuota más de rebeldía y quizá de, de, de tratar de haber viajado más, de haberme reído más y de haberme divertido más libremente sin ataduras. ¿Le tenés miedo a la muerte? No, de ninguna manera. Sé que la muerte, por mi fe, por estas cosas que hemos charlado, Claro. sé que será un paso más de nuestra existencia. Tanto el nacimiento como la muerte son dos momentos de nuestra vida. Y no le tengo para ¿Qué nada. le inculcas qué le inculcas a tus hijas? Primero, ser honestas con ellas mismas, es decir, que sean felices. A veces nosotros, creo que los padres pecamos que no les decimos lo más importante. Usted tiene que luchar por la felicidad, por ser felices. Así que eso es lo que yo les inculco. Luchen por ser felices y por ser lo que ustedes crean que quieren ser. Si son capaces de ser cualquier cosa que crean soñar, que luchen por sus sueños. De las tres, mira lo que te iba a preguntar. Si Sí, ven después del programa, van a decir, papá, ¿qué dijiste? ¿Quién es la que te hizo, que los hizo renegar más de las tres? la mayor, Llorona la puede ser, no sé. mayor, mira, la mayor era nada más que había que cumplirle todos sus caprichos, era la que más, con la que más estuvimos solos, porque la segunda hija no viene a los 6 años. Después, la, la, la del medio es un poco la que más se adaptó a todo, ¿no? Siendo la del medio, supo acomodarse a la vida familiar. Y la más chica lloró todos los días que fue al jardín, lloró todos los días que iba a los primeros grados, así que hubo que trabajar mucho con ella para que dejara Vos no de llorar. lloraste, No, yo no lloré, pero vos te ella, encantaba ir. sí, pero a mi hija más chica hubo que Mira vos, decirle, Carly, listo, hay que ir a la hay escuela, que ir a deja la de escuela, llorar. hay que cumplir. Sí, sí, deja de llorar. Claro. Sí, ¿Cómo ves sí. la ciudad azul, Carlos? En general. Mira, eh, es una pregunta que quiero empezar diciéndote que los que menos queremos y los que más criticamos la ciudad azul somos los azuleños. Somos los más críticos con nuestra ciudad. No por el hecho de que vivamos y sepamos sus deficiencias, pero eh, me parece que nos falta querer y conocer cuáles son las potencialidades.
Eh, Veo que nos falta mucho por desarrollarnos. Yo lo primero que diría es que eso necesita que las personas que necesitan trabajar tengan su fuente de trabajo y eso no se lo podemos pedir a un intendente. Esto es todo un desarrollo de una ciudad y de una comunidad. Necesitamos que la infraestructura de nuestra ciudad, esto es la extensión de la red placal, de los servicios esenciales, se extiendan a todos los sectores donde se va el crecimiento. Pero creo que no tenemos que dejar de luchar porque eso, por trabajar todos en la responsabilidad que a cada uno le compete. Pero bueno, no puedo negar que la veo caída y necesitamos que se genere ese empuje con el esfuerzo de nosotros los azuleños. Y no hago ninguna comparación con las ciudades que nos rodean. El país. Lo primero que me pregunto es, hemos sido gobernados durante muchos años por una misma orientación política, que nos llevó a una deficiencia seria en un montón de cosas, especialmente por una caída a la corrupción. Me parece que nuestro país hoy está en manos de un grupo político que ha puesto como sus objetivos el déficit cero, el no hay más plata y todo lo demás, sin entender que ese es un proceso que nos va a llevar años para que nadie quede afuera del desarrollo de un país. Me preguntaría cómo es que esta clase gobernante llegó a ejercer el liderazgo de un país. Y creo que ha sido porque ha sido la consecuencia de una decadencia de nuestra clase política que nos ha llevado ahí. Eh, Creo que necesitamos entrar en nuestro país en una etapa que, que haga a cada uno de los argentinos entender que necesitamos pensar el país desde otro ángulo. Vos sabés que hay algo que me preocupa, Carlos, que a medida que van corriendo los años, la gente tiene cada vez menos ganas de ir a votar, ¿no? Sí, ¿Cómo pierde el entusiasmo la gente? totalmente. Pierde el entusiasmo porque no tiene políticos que los represente. Esto que pasó ahora en las elecciones presidenciales, donde Milei gana la elección, estoy seguro que fue una bronca en contra de lo que teníamos. Y en el fondo triunfa una idea que es la de un ajuste, la de que tenemos, bueno, pero el país tiene que ser para todos, es un país donde todos se tienen que desarrollar. Pero como veníamos tampoco, es decir, nuevos salvadores que nos han mostrado un camino que evidentemente fracasó, no. Así que yo espero que la clase política sepa leer ese mensaje por ejemplo, una cosa que yo siempre me pregunté, ¿por qué las buenas personas, las que demostraron honestidad, las que demostraron ser pruebas, nunca sacan más del 5% en una elección? ¿Qué busca la gente? ¿Qué vota? Bueno, vota con otra cabeza. Claro. Carlos, hablan mucho de lo que es la reencarnación, ¿viste? Dice uno, esas cosas que se habla tanto, ¿no? Vos si, por ejemplo, te vas de esta vida mañana y te volvés a reencarnar, ¿harías todo lo mismo que hiciste o modificarías algo? Bueno, yo, filosófica, espiritual digamos, en mi conciencia yo no creo en la reencarnación, pero si mi espíritu volviera a nacer en este cuerpo, con estos genes y con estos cromosomas, yo haría eso. Exactamente igual. Sí, Por ahí sería el momento de decir, bueno, ahí en esa vida aprovecharía un poquito más viejo. sí. Y sería más rebelde, me reiría un poco más, Claro, no seguiría tanto los mandatos y la trataría de convencer a mi vieja que no todo es estudio. claro. Carlos, ¿de qué pueblo sos? Estudiante de La Plata. ¿Por qué estudiante de La Oh, Plata? mira, mi papá era de Boca y yo era de Boca. Teníamos pegado en el. Vos eras de Boca. Sí, era chiquito. Teníamos pegado en casa había un solo ropero. Era el de mi papá y mi mamá, y nosotros teníamos un placarcito en otro lugar donde nos alcanzaba para toda la ropa. Hoy no alcanzan 4 roperos Sí, para sí, la sí. gente. Pero en ese romperito y en esa teníamos pegado el El equipo de escudito Boca. de... El equipo de Boca estaba Roma, Mazzolini, Madurga, Clemente Roja, Suñé. Bueno. En el Colegio Sagrada Familia, y más exactamente donde hoy está el gimnasio del colegio, se funda un microestadio de fútbol donde se jugaba fútbol 5. La filial azul de Estudiantes de La Plata, donde estaba
el odontólogo, el doctor Choca, de tan recordada memoria y de tan querido recuerdo, mi tío Mario César Ferrari, también hoy fallecido, y otros colaboradores más, en la Peña de Estudiantes, junto con el colegio, hacen ese club, esa canchita. Papá, que había sido jugador de fútbol de la primera Athletic, era fútbol, papá jugaba de dos. Ah, mirá. Papá armó un equipo de ese fútbol y se llamaba Xeneize. En ese equipo jugaba Orlando Peralta. Jugaba uno de los chicos, Pedro Cáceres, un gran atleta azuleño, y otros jugadores más. Y no me lleva a jugar a mí, no me pone en ese equipo. Yo era más chico, pero no me pone. Y mi tío Mario sí me lleva a Estudiantes. Y yo jugué en ese equipo de Estudiantes de La Plata, con el equipo como tal. Así que yo tenía ese germen desde ahí y seguíamos en casa, además, no te olvides, 67, 68, la gran campaña de Estudiantes. Mi tío Mario César, gran hincha de Estudiantes. Y mi abuelo Mario Pedro Ferrari, que también hincha de Estudiantes, y veíamos ahí los partidos. Imagínate que cuando me voy a estudiar a La Plata, yo era estudiante de La Plata. Un estudiante de La Plata me hice hincha ferviente de Estudiante de La Plata. Mirá vos, ¿y en la Sí, sí. familia también, tus hijas y eso? No, en casa No se habla de fútbol. no se habla mucho de fútbol. No. ¿Tu señora de Quilmes no? No, mi señora, creo que de River, mira, ¿En nunca sí? hablamos, sí, No, nunca hablé. nunca hablamos mucho. Pero bueno, en la vieja cancha de Estudiantes vi jugar a todos los jugadores de Estudiantes, lo vi, incluso vi jugar a Maradona. Vi jugar a Maradona ahí, vi como la hinchada de Estudiantes aplaudía a Maradona. Pero bueno, no soy un futbolero ni tampoco soy un maradoniano. No es Maradona mi ídolo en especial. ¿Tenés algún favorita? Bilardo. ¿Sí? Bilardo. Ah. La mística de Bilardo para mí es Sabela, también tiene toda esa mística. Pero el fútbol no es algo que a mí No. me haya ¿La selección movilizado. argentina? Ah, sí. No puedo negar Claro. que eso sí. ¿Cuánta satisfacción nos ha dado, por ejemplo, Sí. la gestión de Scaloni, ¿no? Sí. Y es re interesante verlo de Scaloni, ¿no? Un técnico tanto para enseñarnos desde el punto de vista de su conducta, ¿no? Esa humildad, esa planificación, no dejo de pensar en el llanto de Scaloni este, cuando se gana el campeonato, ¿no? Cuando entra el último penal, que primero intenta contener si no puede, así que admiro mucho a Scaloni. Sí, No me quiero olvidar porque lo iba a estar viendo Flavio Figueroa. sí. Flavio, que tiene la pizzería. Pizza Caribe. Me dijo, Mauricio, mandale saludos, porque Sí. lo voy a ver, así que después seguramente va a poner algún comentario. Bueno, sí, un gran saludo, sí. Ustedes todos lo sufrimos. Obviamente fue algo que nos marcó para toda la vida, ¿no? Porque muchos han perdido o hemos perdido seres queridos, y ahí estoy hablando de época de pandemia. Sí. Pero también para los profesionales, también fue muy difícil, Carlos. Sí. ¿Cómo lo viviste vos como profesional? Lo vivimos con tremendo dolor por los pacientes que perdimos y por los colegas que perdimos. En Azul, la doctora María del Carmen Ruiz, el doctor Ali, gran profesional, muy querido. Eh, y también tuve la pérdida de otros compañeros mira, uno de los primeros fallecidos fue un compañero mío de la facultad, Héctor Bornes, un clínico que ejercía por la zona de Cañuelas, que fue uno de los primeros, junto con un enfermero de Cañuelas, fueron uno de los primeros profesionales de salud que se murieron y lo habíamos conocido. Carlos Presa, un querido cirujano cardiovascular. Juli, un compañero mío de la facultad que falleció estando en Ecuador, un ecuatoriano compañero de mi residencia. También, así que sufrimos la pérdida de nuestros pacientes, muchos de nuestros queridos colegas. Yo no tuve la desgracia de perder familiares directos en la pandemia, pero realmente para nosotros fue muy, muy doloroso y un momento de gran responsabilidad. Inclusive tenías que trabajar a pesar de eso, Sí. ¿no? Y saber que te estaba exponiendo a algo que... Sí, trabajar en esos momentos fue una gran prueba de nuestra vocación médica y hubo que hacerlo y era nuestra responsabilidad. ¿Qué pasa cuando llega la jubilación?
¿O esta actividad hasta cuándo? El doctor Agosto lo decía que él no pensaba. Mira, esto uno debe trabajar hasta que prudentemente sienta que está con las capacidades para poder entregar, ¿no? Cuando uno siente que no puede seguir dando por distintas razones, porque la paciencia se va perdiendo, porque la inteligencia se va nublando, o porque los deseos de seguir adelante con la profesión ya empiezan a achicarse, cuando uno no es capaz de asumir la responsabilidad como el primer día, uno tiene que pensar en que se tiene que retirar. ¿Y cómo te imaginas esa época? Bueno, vos... si me toca yéndome a mi casa a leer todos los libros que tengo pendientes por leerme. ¿Así? No entonces eso es lo que podríamos decir que te queda pendiente para hacer. Sí, tantos libros por leer, es cierto eso. En casa tengo una gran biblioteca con muchos libros. ¿De qué temas te gustan leer? Filosofía, historia, Borges, soy un fanático de Borges, leo todo lo que pueda de Borges. Eh, eh, y Humberto Eco, tengo la colección completa de Julio Verne, estoy terminando de hacer la colección completa de Agatha Christie, tengo, digamos, un montón de autores. Y la lectura es ingresar a un mundo que te lleva al conocimiento, ¿no? A veces pienso que uno puede conocer viajando, conociendo gente, y también leyendo, ¿no? A veces creo que la lectura te lleva a mundos increíbles. Y muchas veces no tengo tiempo de leer todo lo que pudiera, porque tengo que también estudiar, ¿no? Pero en mi tablet de ebook tengo más de 2.500 libros y a veces voy leyendo mucho a la vez, ¿no? Cosa que no está buena, pero lo hago. Así que si me jubilaría me veo Team Invierno sentado leyendo todos los libros que voy poniendo en cartelera para verlos. Yo recién te preguntaba cómo veías la ciudad, cómo veías el país, y quiero preguntarte hoy tu visión como profesional de cómo está la salud. La salud en Azul tiene como principal eje de efector el hospital municipal, que tiene toda la complejidad para atender, y debo reconocer que la salud privada afronta momentos muy difíciles por cómo está establecida la salud en la Argentina, donde a los privados les cuesta muchísimo mantenerse con la tecnología, y sobre todo en el interior de la provincia de Buenos Aires, en clínicas chicas que deben prestar salud con tecnología muy costosa y con un sistema de obras sociales que dista mucho de estar en orden y de pagar lo que se necesita para el avance continuo de la ciencia. Pero particularmente el desarrollo de la salud pública en Azul ha sido constante, el hospital tiene todos los servicios, toda la mayor tecnología que se cuenta, tiene una cooperadora que trabaja incansablemente, al cual no nos cansamos de agradecerlo, y una comunidad que colabora mucho con esa cooperadora. Y un dato importante que lo vemos todos los días, el paciente que no tiene obra social, que no tiene recursos para enfrentar tratamiento y tratamiento costoso, es la Municipalidad de Azul, el Hospital de Azul, y a través de todos los azuleños, quienes se hace cargo de entregar medicación, de costear estudios, y además un sistema público que nos permite también poder derivar a aquellos pacientes que necesitan una complejidad diferente a la que nosotros podemos ofrecerles. Eh, Así que en ese sentido siento que falta mucho. ¿Podríamos estar mejor? Podemos estar mejor, pero tenemos un gran compromiso de trabajo para lograr ese crecimiento. Siendo yo un crítico, a ver, Carlos, que no se malentienda porque no quiero poner la política. Vos es que a mí me dolió mucho que, por ejemplo, el intendente ya haya ido a hacer atención. Yo estuve en terapia intensiva que era el hospital municipal y me sentí tan bien, me atendieron tan bien, era un hijo de ellos. Le estoy hablando de enfermeras, médicos, todo. Recibió un tiro y estuve en terapia intensiva muy grave. Y yo le tomé un amor además, yo cuando me enfermo y tengo mi obra social del trabajo, quiero ir al hospital para poder. Bueno, pero digo, ¿qué quiere decir con esto? Vuelvo a repetir, no hay ninguna crítica, pero vos sabés que a mí me dolió mucho que nuestro intendente, pero esto es un pensamiento mío, ¿no? Que ya haya atendido fuera de la ciudad, con los profesionales que tenemos nosotros acá. Bueno, por ahí conozco el caso, pero por ahí ha tenido alguna motivación de índole médica para poder hacerlo fuera de Azul.
tener que hacerlo fuera de Azul, realmente la desconozco, pero bueno, a veces con el tema de la salud hay decisiones que responden a determinada complejidad o determinadas prestaciones que pueden ser necesarias y que muchas veces se deben recibir fuera de Azul, ¿no? En el hospital, ¿qué año fuiste director? Fui director entre los años 2004 y 2007. 3 años, casi 3 años de dirección. Sí, sí. Bien, de a poquito estamos llegando al final. Es un programa hermoso, me encantó. Quiero llegar a casa y ponerme a verlo, porque yo lo disfruto después cuando lo veo, Carlos. Acá te tengo que estar pensando la pregunta que viene después, entonces lo disfruto mucho después. Como te dije, creo que te lo dije en privado, se lo digo a todos los invitados, para mí es muy importante poder decirle a la persona, gracias por lo que nos diste, gracias por tu granito de arena, por haberte involucrado en la política, por esta profesión tan maravillosa que es ser médico. Digo, esto sería, para mí, creo que es algo gratificante, ¿no? Te lo conté también, tuvimos la posibilidad, bueno, Horacio no pudo en ese programa, pero tuvimos la posibilidad de visitarlo a Coqui Ivanov a la casa previo a su fallecimiento, y yo me quedé como una paz con algo tan maravilloso, decirle gracias por lo que hiciste, ¿no? Porque todos tenemos historia de vida. Sí. Bueno, mira, yo también me has hecho repasar un montón de aspectos de mi vida y estoy muy agradecido también porque me hayas invitado y espero también que mi experiencia de vida o las cosas que yo puedo decir también inspiren o ayuden a otros para sus propias vidas. Ojalá que eso sea así también. Porque yo digo que hay muchas cosas muy importantes que salen del programa, Sí, que por ahí pueden ser un mensaje para aquellos que ven el programa. seguro. Creo que ese es el objetivo de este programa, ¿no? Sí. De que el que esté escuchando, pucha, mirá, lo que siente Carlos de su papá, entonces yo digo, por ahí creo Mira, que todo está relacionado. mucho hablamos de mi papá y papá tenía una valijita de madera típica de los carpinteros que se abre, donde estaban las herramientas de papá y tal cual él la dejó, la tengo en casa, ¿La tenés vos? la tengo yo y es mi tesoro más fantástico, que espero Lo que debe ser ver eso, ¿no? me acompaña hasta el final de mi vida esa maletita de papá que él usaba para trabajar y que la llevaba en su bicicleta o la llevaba en su autito para los trabajos. Y eso me la quedé y es para mí un tesoro. Claro, no tiene valor eso, ¿no? No, Es algo, no hay oro que pague un valor ese tesoro. sentimental No, que sí, sí, es sí. tremendo. Sí, sí, tremendo. Cuando vos te hiciste estudiante, porque primero era de Boca, como Sí, él se enteró que vos después sí, papá Ah, sí, ¿qué te decía? nunca me dijo nada, No te dijo nada, me dijo nada, papá. Pero cambiaste. sí, somos hinchas atléticos. Papá, recuerdo haber ido a la cancha. Las últimas veces que fui a la cancha de Azul, fuimos a ver a algún alumno atlético y yo iba con papá a verlo. Y mi abuelo, Mario Pedro Ferrari, fue presidente de Piazza. Y mi tío Mira, no Mario sabía. César fue un gran jugador, un tres muy destacado de Piazza también. Así que no es que el fútbol me pase por afuera, pero digamos, no soy de esos fanáticos que se cargan unos con Claro, otros por claro, el no, tema no, del no. fútbol, ¿no? Así que tengo historia en Como fútbol. jugador de fútbol, buen médico, vos fuiste realmente buen jugador. No, ¿sabes cómo? ¿Andaba bien? Me decían pata bendita. ¿Sí? Pocos saben, quienes me conocen de chico saben. Pata bendita porque había un famoso jugador de estudiantes que siempre era un gran goleador y la pata la tenía bendita. Y Choca me decía pata bendita. Y en realidad, mira, en un momento determinado, papá me lleva a jugar no recuerdo por qué motivo era, tal vez porque mis tíos también, la parte de los niños eran muy de Chacarita, ¿no? Y un primo de papá, primo segundo mío, es Cartucho Viñó, ex arquero y conocido de Sí. Chacarita. Bueno, me lleva a jugar a Chacarita al fútbol y yo le digo, papá, no quiero jugar al fútbol, yo quiero jugar al vóley. Porque en ese momento el Colegio Sagrada Familia competía en la primera del vóley de azul. Y con el profesor Norberto Nadirat tuvimos grandes formación en el voleibol y fui un voleibolista que viajé bastante con el vóley y me destaqué bastante jugando. Más que destacarme, puedo decir que tuve la suerte de poder hacer grandes amigos y viajar bastante siendo muy chico jugando al vóley. Qué lindo. Veo porque
Inclusive hasta en algún momento te vi con alguna lagrimita, te emocionaste en parte del programa cuando hablamos, sobre todo cuando me dijiste la alegría, que era el momento de cuando vos te recibís de médico. Sí, ¿Quiénes estaban en ese momento? mira, vos sabés que papá y mamá viajan para el día de la recibida y eh, ellos, mi última materia fue cirugía 4 y la dábamos en el Policlínico allá de La Plata, el Policlínico de San Martín de La Plata, y resulta que nos desdoblan la mesa, ponele, viaja mi papá y mi mamá para la recibida, y me pasan la mesa para la semana siguiente, ya mis padres no se podían quedar tanto tiempo, así que estuvieron conmigo ahí y después eh, se vuelven, así que me acompañaron para la última materia, mis Claro. principales amigos, mis compañeros de estudio, y bueno, no digo que estuve solo, estuve acompañado por muchos, y la alegría fue agarrar el teléfono, ¿Y, la llamada azul, y porque en cómo ese fue ese momento? momento vos ibas a una cabina, Sí, pedías claro, no comunicación con estaba el azul, teléfono celular, no había. comunicación con azul en 15 minutos. Y bueno, hablo con mi papá y mi mamá y les doy la noticia que me había recibido. Qué lindo. O confirmo que se había dado bien el ¿Lloraste en ese examen. Sí, momento? seguramente. Mucho. Sí, sí. ¿Y tus viejos? También, también. Incluso eh, mi mamá le manda escuchá bien, un telegrama a unos amigos de nuestra familia que vivían en Neuquén, unos amigos de toda la vida, y le manda un telegrama que dice: Antonieta, Carlito se recibió, ¿sí? Y ese telegrama hoy también lo tengo entre mis Mira qué bien. pertenencias, sí, 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 porque Tenés muchas cosas de ellos, eh, aparte de lo que nos nombraste, muchas cosas de ellos te quedaron. sí, sí, bueno, en la casa de mi mamá están las cosas tal Claro. cual estuvieron siempre. eh, y de papá, más allá de algunas herramientas y algunas fotos, y una foto incluso de la etapa deportiva de mi papá, bueno, guardo su caja de herramientas que es un tesoro. Bien, Carlos, te quiero agradecer de corazón. Esperemos que te hayas sentido cómodo. No sé, esta es como una especie de un mimo que hacemos nosotros, una caricia, porque Sí. como te dije anteriormente, todos tenemos historia de vida. Ajá, Todo. A mí, por ahí me duele mucho cuando yo llamo a alguien y dice, yo no, historia de vida, todos ajá, tenemos historia. Siempre la historia que tenemos, yo digo que es única, ¿no? Cada uno tiene una historia única. Nosotros llevamos 67 invitados con vos y son 67 historias de vida distintas. sí, sí. Eh, Mira, yo te vuelvo a agradecer, me he sentido muy cómodo y me ha resultado de una gran alegría acordarme y digamos, contarte algunas cosas muy íntimas y muy familiares. Y sí, uno tiene una historia que la construye día a día y para que esa historia se construya hacen falta nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos. claro. Eso que yo te decía, eso es lo ¿De que hace dónde vengo, no? ¿De dónde es vengo? eso de dónde vengo. Eso hace nuestra estructura, en nuestra solidez y es la base para después, para hacer lo que nos toca hacer con nuestra vocación. ¿Vos tenés un consultorio propio, Carlos? Sí, ¿Dónde lo tenés el consultorio? lo tengo en la calle Colón, enfrente de los bomberos. Mirá. Y ahora te veniste de ahí para acá, ¿no? Terminé sobre la hora, Sobre... alcancé a acomodarme un poco para sacarme el consultorio, digamos, Claro. de mi preocupación y venir a charlar ¿Qué? ¿Ahí con vos. trabajás de mañana y tarde? A la mañana estoy en el Al hospital hospital. y a la tarde estoy en el consultorio. Y tengo la suerte que mi esposa trabaja con nosotros ahí y que mi hija del medio, Melanie, que es nutricionista, también me acompaña ahí. Mirá vos, nutricionista. Nutricionista y tratamos de trabajar en conjunto con ella. Qué lindo, Sí, qué lindo. O sea que por lo menos tenés gran parte con ellos, ¿no? Por lo que decíamos sí, recién, que sí. por ahí con tu profesión se te complica para estar con Sí, ellos. ahora a la vuelta de esto hemos encontrado el espacio para estar más tiempo juntos y bueno, compartimos ahí también momentos de trabajo que son diferentes a los de la familia. Carlos, nosotros la pasamos súper bien, esperemos que vos también. Y nada, te vuelvo a agradecer, te agradezco mucho. Gracias porque te abriste, nos contaste tu historia de vida, para nosotros es muy importante. Y para la gente, como te dije anteriormente, siempre a través de estos programas hay Bueno, mensajes. bueno. Y ojalá que la gente lo tome así. Bueno, muchas gracias y bueno, espero haberme abierto lo suficiente para que se pueda ver mi corazón y haberlo puesto, digamos, a la vista y al desnudo de todo. No quiero olvidar, sí. Mira, dicen que en el corazón de las personas radica su esencia más íntima
y es el lugar también de la sinceridad. Si te plantearían en algún momento volver a hacer política, ¿te gustaría? No. No por ahora. O es una etapa que ya... No puedo decir que sea cerrada, pero no en esta etapa, Claro. no tengo el tiempo, el espacio y La dedicación, ¿no es cierto? que requiere eso. Gracias, Carlos. Muchas gracias a vos. Nos vamos. Gracias, Horacio, que tengo ahí. Gracias a la gente de Demetrio. Gracias. Gracias. Recién tuvimos que tener un poquito de agua porque vengo complicado con la garganta. Así que gracias a los chicos, que es un lugar maravilloso. No se olviden, vengan para acá a ver, a pasar un momento lindo, que tiene lugares hermosos. Así que gracias a la gente de Demetrio. Nosotros nos vamos. Programa número 67. El profesional Carlos Viñón nos ha venido a visitar. Así que gracias a todos. Nos reencontramos en cualquier momento con otro programa Historia de Vida. Muchas gracias. Hasta entonces.